Sí, Sebastián, estamos con Johannes Kaiser, que termina su periodo como diputado, ex candidato presidencial además y líder del Partido Nacional Libertario. Johannes Kaiser, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí todavía en el Congreso. Sí, todavía en el Congreso. Se acaba su periodo. ¿Cómo se siente eso? Extraño, a mí me gustó mucho el trabajo que hice aquí, lo disfruté mucho, conocí la otra cara de la política. Y conocí a mucha gente también del otro lado político que no en lo político, pero en lo personal me cayeron muy bien. Ahora vamos a la noticia. Lo primero, en el Senado, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el Partido Nacional Libertario? ¿Negociaron con ustedes? Nosotros habíamos conversado para apoyar a Osandón en una primera instancia, pero esa candidatura no se presentó. No. Respecto del acuerdo de administración dentro del Senado, nosotros no hemos sido parte de ese acuerdo. Así es que, bueno, quedamos de alguna manera como un radical libre y de esa misma manera se van a tomar entonces las decisiones hacia el futuro. Tendremos que considerar eso desde el punto de vista administrativo. Eso no significa de ninguna manera que nosotros vayamos a cambiar nuestras posiciones político-ideológicas. Pero debo entender que el Partido Nacional Libertario no pueden contar con su voto en el Senado para la mantención de la mesa. Tienen que conversar con nosotros, evidentemente. Tenemos que ver qué es lo que pasa con las comisiones. Mire, en la medida en que nosotros seamos tratados con respeto a los derechos parlamentarios de nuestra senadora, no tenemos ninguna razón ¿Su hermana Vanessa Kaiser? Exactamente, no tenemos ninguna razón para desordenar el gallinero. Pero si no los tratan con respeto. Bueno, entonces no se puede. Mire, el gallinero ahí sí se puede desordenar, siguiendo con la analogía, ¿no? Uno siempre tiene que considerar que uno es pagado en la moneda en que paga. Es eso. Es ese un sí, entonces, si no los consideran, sí se puede desordenar el gallinero. En algún momento van a necesitar a Vanessa, puede ser por las circunstancias que sean, y en ese momento quizás no esté. O sea, que no la den por garantizada. Exactamente. Bueno, somos parte del acuerdo administrativo. Entonces, para tener un acuerdo administrativo sólido y permanente en el tiempo, es importante respetar los derechos de todos. ¿Usted sugeriría que conversen con ustedes? Yo sugeriría que tengan presente los intereses de la senadora. Quiero llevarlo a la Cámara de Diputados, entonces. Vámonos a la Cámara de Diputados y Diputadas. Y allí en estos momentos hay una tremenda expectación, porque hay dos candidaturas, la del futuro oficialismo, que ahora se empieza a instalar, pues estamos como en un interregno, que todavía no asume el presidente, entonces por eso no sé si habla oposición, oficialismo. No, son dos candidaturas de la oposición al actual oficialismo. Claro. Mire qué agudo, están nombrando a Pamela Giles como opositora al actual oficialismo. Me iba a meter el gol, pero no me lo meta. Ya. Entonces, el punto es, dos candidaturas, ¿dónde está el Partido Nacional Libertario? Usted, además, en algún momento bastante cercano a Pamela Giles. No, yo la encuentro una mujer muy interesante. Tengo absolutamente claro que no se demoraría, pero ni 3 doritos, en tratar de pasar un nuevo retiro. Pero evidentemente desde el punto de vista de las posiciones políticas no podemos estar más lejanos. Y si nosotros queremos que este gobierno que ha sido recién electo tenga éxito, es muy complejo colocar a una persona que puede obstaculizar el flujo de proyectos de ley en la testera de la Cámara de Diputados. O sea, sería una derrota política para el próximo gobierno que Pamela Giles llegara a la presidencia de la Cámara. Haría las cosas mucho más complejas. ¿Y de quién sería la responsabilidad? Bueno, de quien haya tenido que coordinar todo esto, pero esencialmente no se equivoquen tampoco. Hay ocasiones en las cuales la responsabilidad simplemente es de aquellos que toman ciertas decisiones, ¿ya? El PDG tiene que hacerse cargo. El PDG tendría que hacerse cargo de, la decisión que tome. ¿Pero por qué? Si no son oficialismo. No son oficialismo, pero van a establecer quién está en la mesa. Si es que llegase a ganar, que yo espero que ese no sea el caso. Una militante de su partido, ¿no podrían estar más contentos? Claro, pero no nos equivoquemos. ¿En qué? Respecto de cuál es la posición de Pamela. Creo que si usted... Mira, el PDG dice siempre que no son ni fachos ni comunachos. Y yo tengo más bien la impresión de que hay fachos y comunachos. Y no sé qué tan compatible. ¿En el PDG? Sí. Si Pamela Giles ha sido siempre ultra izquierda. Tengo que interrumpir la entrevista a esta hora, 9 de la anterior. Mónica Rincón ha estado en la mañana reporteando en ese lugar. Mónica. Claro que sí. Oye, a raíz de la llegada de Paulina Núñez a la presidencia del Senado,
Es la primera vez que una mujer de centro derecha lo preside, pero además es la primera vez que en el cambio de mando, porque tú sabes que se dividen los tiempos de las presidencias del Senado en estos acuerdos que hacen que incluyen las comisiones, presidencias de comisiones y todo eso. Bueno, es la primera vez que alguien de derecha o de centro derecha va a entregarle la banda a un presidente o presidenta de la República. Primera vez desde el retorno a la democracia que en el juramento entonces del nuevo presidente lo hace un parlamentario de derecha. Porque, si recordamos para atrás, fue primero Gabriel Valdés, después se repitió Gabriel Valdés, el único que se ha repetido, Andrés Saldívar, Eduardo Frei, Jorge Pizarro, Isabel Allende, Carlos Montes, Álvaro Elizalde. Entonces, es primera vez. Solo parlamentarios de la DC y del PS han tomado el juramento al presidente o presidenta. Los 5 primeros, después de 1990, fueron DC, desde el 2014 en adelante, un PS, y el único en tomar 2 juramentos, como les decía, fue Gabriel Valdés, a Elwin y a Frei. Y Frei, otra curiosidad, participó como presidente electo en el 94 y como presidente del Senado en el 2006. Ahí están algunos datos para volver con quien ha tenido la gentileza de esperarnos, porque sabe que la contingencia en un día es así. Johannes Kaiser, sí. Así tremendo calibre Gabriel Valdés, que para más remate le tuvo que entregar la banda con quien había competido para ser candidato presidencial. Además, pues, en su momento. Sí, pues, sí, pues. Siempre se decía en esa época, ¿qué presidente? Que habría dado, eso, ¿no? Siempre, él a su frase, él mismo en sus memorias lo recuerda y él mismo se molestaba, o sea, se echaba la broma con los periodistas, incluso cuando conversábamos con él. A ver, preguntarle de algo que también es relevante. ¿Qué le parece la figura de Paulina Núñez como presidenta del Senado? Me parece que va a dar, bueno, no haber tenido una contracandidatura ya nos habla de un talento político bastante desarrollado, digámoslo así. Vamos a ver de qué manera es capaz de ordenar todos los intereses que están dentro de la Cámara Alta. No hay que olvidar que la gente siempre cree que esto de la mesa de la Cámara de Diputados o del Senado es irrelevante, pero no lo es porque, a ver, esto es como la aplicación juega un poco al árbitro, sí. ¿Me explico? Admisibilidad, ritmo de tramitación. Exactamente, entonces tiene un impacto no menor en lo que es en lo que puede ser el devenir de un gobierno. Eso por un lado, y por otro lado también en lo que son los derechos de los parlamentarios, es decir, en qué comisión queda quién, ese tipo de cosas todo, se acuerdan, se negocia todo. Se negocia completo. Oiga, déjenme preguntarle algo que le tienen que haber consultado y que ha sido el tema. ¿Cómo quedan sus relaciones con el presidente que va a asumir hoy día, el presidente electo José Antonio Kast? ¿Ha conversado con él o no? ¿Y qué tipo de oposición van a hacer? No he conversado con él personalmente. ¿Desde cuándo? Desde la segunda vuelta. Así es que en ese sentido, si el presidente llama, uno conversa con él, pero uno no anda molestando al presidente tampoco. Supongo que tiene suficiente que hacer como para andar respondiendo llamados telefónicos, sobre todo si no hay una razón relevante para realizarlo. ¿Y qué tipo de oposición vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una oposición muy sui generis, porque a nosotros lo que nos interesa es que el gobierno avance con su agenda, y eso significa que lo vamos a chicotear, vamos a pegarle sus latigazos cuando veamos que se le acaba un poquitito el aire. Y y la idea es y eso en esencia porque creemos que es una buena agenda, creemos que es necesario corregir el déficit fiscal, recuperarnos en materia de seguridad. Hoy día tenemos nuevamente una trágica noticia que digerir. Un sargento que está grave, muy grave. De hecho, acabo de leer que está ya con muerte cerebral. Mis condolencias a la familia, a todo el cuerpo carabinero, a toda la familia de carabineros. Y tenemos que avanzar sobre el tema de seguridad, también para que este tipo de hechos se vuelvan cada vez más escasos. Pues sabemos que la criminalidad no la puedes eliminar completamente, pero puedes disminuirla radicalmente. Tenemos que avanzar con nuestra agenda internacional. Estamos en medio de una crisis internacional no menor. No solamente ¿Cómo ve la Irán. Cancillería? ¿La ve bien provista? ¿Quiénes van a encabezar la Cancillería? Mire, la verdad es que me está pidiendo que yo utilice ¿cómo se dice? Esta bolita de cristal. No sé. Pero las competencias, el perfil del canciller. Yo que he escuchado de que es una persona muy inteligente, espero que sea capaz de adaptarse muy rápido a las demandas, especialmente porque no tengo entendido que el gobierno saliente haya hecho gestiones relevantes para, por ejemplo, asegurar que Chile enfrente la crisis energética que parece que se está incubando debido al bloqueo del estrecho de Hormuz, por ejemplo.
¿ya? Y a eso le sumamos, bueno, que tenemos que mantener y recuperar las relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Así que... Para ir cerrando, usted anunció un proyecto de ley Sí. que pretende despedir sin motivo, permite facultar para despedir sin motivo a funcionarios públicos. Bueno, la verdad es que no es sin motivo, es por razones de ahorro fiscal. Claro, pero ¿De acuerdo? sin que se le tenga que exhibir una causal, y eso pareciera ser imposible con el actual marco normativo. Bueno, por y con eso, el estatuto administrativo. por eso el proyecto de ley, porque dado que es imposible con el actual marco normativo, tenemos que modificar el marco normativo para que efectivamente se pueda de alguna manera entrar a recortar personal ahí donde ya está sobrando. Hay que tener presente, eso sí, que este proyecto de ley no necesariamente o no aplica a la planta, ¿ya? Porque las plantas están establecidas ¿No por ley. pretende modificar el estatuto administrativo? No, un momento. No aplica a la planta en esencia, ¿por qué? Porque es un proyecto que tiene por lógica que la persona despedida no pueda ser reemplazada por otra. ¿Me explico lo que voy? O sea, es un recorte, es un proyecto que permite un recorte de personal. Pero las plantas que están establecidas por ley, es decir, dice cuántos funcionarios tiene que tener el Ministerio, o sea, el ¿lo va a seguir Ministerio de impulsando? ¿Ha Seguridad, hablado el con el Ministerio de gobierno Salud. para esto? Hemos tomado contacto y hemos... ¿Con quién? ¿Con el futuro ministro del Trabajo? Con el ministro del Interior. Ya. Y nos han dicho que hay hasta cierto punto un interés de conversar sobre el punto. O sea, el próximo gobierno está interesado en su proyecto. Bueno, evidentemente, si usted tiene un déficit fiscal de 3.56 del PIB, dense cuenta, eso es casi 10% del presupuesto nacional. ¿Ya? Ya, Si entonces queremos, hay si interés. necesitamos, si Ok. si vamos a tener plata para gasa, para medicamentos, para pagar las cuentas de la luz en el ejército, para tantas cosas que no está llegando a fin de año el Estado, bueno, tenemos que recortar gasto en alguna parte. Quiero agradecerle a Johannes Kaiser que nos haya acompañado y que nos haya esperado además en este día tan relevante para la República. Muchas gracias. Y un solo punto para cerrar. Este proyecto no es para reemplazar a unos por otros. El que se despide se queda, o sea, esa vacante no se rellena con otra persona y es esencialmente está pensada para personas que llevan mucho tiempo a contrata. ¿Ya? Muchísimas gracias Muchas por habernos acompañado. Te devolvemos el pase entonces, Sebastián, porque hay más reacciones con todo el equipo aquí en Valparaíso. Claro que sí, con la imagen, Mónica.